Tardes para todos. Soy Gladys Milena Vargas. Estoy súper contenta de acompañarlos en la tarde de hoy. Una tarde súper hermosa aquí en la ciudad de Bogotá. Bueno, pues mis queridos maestros y maestras, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a estos espacios de formación que estamos creando para ustedes en Magisterio Formación. Pues como destinados a que nosotros como maestros y maestras podamos fortalecernos en esos aspectos que a veces sentimos que como que estamos muy solos y no tenemos un apoyo real, práctico, saber cómo podemos solucionar rápidamente los inconvenientes que se nos presentan. Y más en este periodo de pandemia en el que hemos tenido que cambiar nuestras maneras de trabajar con los chicos, de evaluarlos y donde el proceso de evaluación se ha ido tornando una actividad un poco más compleja, más difícil de lo que ya era. Y entonces estamos necesitando herramientas variadas que nos permitan a nosotros hacer un proceso de evaluación mucho más afectivo y efectivo y que ese proceso de evaluación realmente redunde en beneficio de nuestros niños y niñas y jóvenes. Entonces, una de las cosas que hemos ido trabajando y que yo les comentaba a quienes hicieron el mini curso de la metodología de los 8 pasos que trabajamos hace 8 días, yo les comentaba que una de las cosas más interesantes es que yo apliqué esta metodología, empecé a desarrollarla y una de las cosas que más me parece que impacta en la metodología es el uso de rutinas de pensamiento para evaluar a los estudiantes. Entonces, estas rutinas de pensamiento permiten desarrollar muchas cosas, permiten que los estudiantes empiecen a generar un trabajo mucho más visible en el que muestran qué están pensando, a estructurarse y a organizarse, bondades que les voy a contar ahorita cuando empiece a hacer esta presentación. Pero quiero que tomen apuntes, quiero que saquen ese cuaderno. Hoy es una clase dirigida a ustedes. Quiero que ojalá mañana mismo ya la mayoría de nuestros niños y niñas en Colombia, por ejemplo, ya están volviendo al colegio entre hoy, mañana y la semana entrante, ya están tomando de nuevo clases, sean virtuales o presenciales. Y estas rutinas de pensamiento las puedes aplicar de manera virtual o de manera presencial o en modelos híbridos o en modelos de alternancia como los quieras tú desarrollar. Entonces lo que vamos a hablar el día de hoy es eso. Vamos a empezar a generar una mirada en torno a qué son esas rutinas de pensamiento que son parte de la metodología de los 8 pasos y cómo una metodología que, como te digo, me ha ayudado mucho para evaluar mejor y más formativamente a los estudiantes y cómo se aplica uno de esos pasos, que es las rutinas de pensamiento en los procesos de evaluación del aprendizaje de nuestros niños y niñas. Entonces, Fernando, tú me ayudas compartiendo la pantalla. Es parte de nuestro equipo de magisterio que ha trabajado incansablemente esta semana y la semana pasada para poder desarrollar pues todo este proceso con todos ustedes. Entonces, vamos a hablar de esto, de cómo usar las rutinas de pensamiento para hacer evaluación formativa. Hemos hablado muchísimas cosas acerca de la evaluación formativa, pero quiero que se les quede una idea clara en la cabeza. ¿Cuál es el objetivo primordial de la evaluación formativa? El objetivo primordial de la evaluación formativa es ayudar a los estudiantes a crear algo nuevo, a hacer algo nuevo, a aprender algo nuevo, acompañarlos en la construcción del conocimiento y acompañarlos mientras ellos se apropian de ese conocimiento, apoyarlos, ayudarlos y motivarlos a que demuestren por medio de diferentes evidencias cómo ellos han ido aprendiendo y han ido asimilando ese conocimiento. Entonces, por eso es tan importante aprender muchas formas de evaluar formativamente, de evaluar con ese sentido formativo que definitivamente va a llevar a que haya un acercamiento mayor entre maestros y estudiantes, a que de pronto la evaluación no sea vista como algo punitivo, sino como algo realmente que enriquece, que ayuda, que fortalece a las personas, que les permite avanzar, que los niños, niñas y jóvenes
Vean la evaluación de manera distinta como nosotros de pronto la vimos, porque pues a nosotros nos decían evaluación y nosotros salíamos a correr, nos decían examen y nos moríamos del susto, nos decían vamos a pasar al tablero y eso era un pánico terrible para todos nosotros. Entonces, ¿cómo cambiar eso que nosotros vivimos y darles a los chicos una nueva mirada a la evaluación? Pues a través de la evaluación formativa. ¿Y por qué no utilizar estos procesos de evaluación formativa partiendo de la metodología de los 8 pasos y en particular de uno de los pasos de esta metodología, que es el uso de las rutinas de pensamiento para evaluar los aprendizajes de los estudiantes de manera formativa? Entonces vamos a responder a esta pregunta que tenemos aquí y quiero pues nuevamente darles la bienvenida y entremos en materia. Entonces, quiero comenzar con esta frase de David Perkins, quien es uno de los pioneros de la enseñanza para la comprensión. Ustedes saben que es parte del equipo de Harvard, de la Universidad de Harvard, del Proyecto Cero, y él habla acerca de la importancia en este Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. David Perkins nos habla de la importancia de hacer que el pensamiento sea visible. Entonces nos dice, es muy importante que los niños y niñas demuestren lo que están pensando. Y mire estas disertaciones tan interesantes. Está un poquito largo, pero quería traérselas todas, toda la disertación que él hace, porque apunta a lo que queremos ver hoy, cómo evaluar utilizando rutinas de pensamiento. Todos las hemos oído nombrar, pero realmente conocemos a profundidad cuál es el sentido de una rutina de pensamiento. Entonces quiero que nos vayamos por aquí, por lo que dice Perkins. Esa rutina de pensamiento permite que el pensamiento se haga más visible, que el niño, la niña o el joven muestre lo que está pensando a través de esas rutinas de pensamiento. Entonces, el pensamiento, dice Perkins, es básicamente invisible. Tú y yo no podemos ver lo que otra persona está pensando. De hecho, nosotros mismos a veces no podemos determinar a ciencia cierta lo que estamos pensando. A veces uno dice, venga, espere, yo estoy pensando algo, pero no lo puedo organizar. Como que se me pierden las ideas. Entonces, muchas veces para nosotros mismos es borroso, es confuso. Ahora imagínate para que los demás sepan lo que estamos pensando. En la mayoría de los casos, dice Perkins, el pensamiento permanece bajo el capó, dentro del maravilloso motor de nuestra mente. Para quien no sabe qué es el capó, es como esa cubierta que tiene el carro, tú la abres y ahí abajo está el motor del carro, es como una puertica, una portadilla que tú abres y ahí debajo está el motor, el radiador, la batería, todos los artefactos y las partes del carro que ayudan a que se mueva. Y entonces nos dice Perkins que en la mayoría de los casos el pensamiento permanece allá, debajo del capó, dentro del maravilloso motor de nuestra mente, o sea, está ya encerradito. Afortunadamente, ni el pensamiento ni las oportunidades para pensar necesariamente deben ser invisibles como lo son frecuentemente. O sea, miren que lo dice, afortunadamente no siempre lo que pensamos es invisible. Como educadores podemos trabajar para lograr hacer ese pensamiento mucho más visible de lo que suele ser en el aula. Cuando así lo hacemos, estamos ofreciendo a los estudiantes más oportunidades desde donde construir y aprender. Y entonces me pongo a pensar esto que está diciendo Perkins y digo, Dios mío, ¿cuántas veces en estos 30 años como maestra yo he logrado que realmente mis estudiantes desarrollen un pensamiento visible? ¿Cuántas veces habré invisibilizado lo que mis estudiantes piensan con mis acciones, con de pronto ese afán que yo tengo de que me muestren tal vez lo que yo quiero, que ellos me muestren, y no de pronto algo más allá de lo que yo quiero que me muestren? De pronto uno siente que como que eso es lo que necesita, que le muestren, pero realmente hasta dónde nuestros estudiantes necesitan más oportunidades, como dice Perkins, para mostrar ese pensamiento, para hacerlo visible
y para poder construir y aprender de una manera mejor. Y es que efectivamente, si ustedes se ponen a pensar ahorita en este momento, si uno tuviera esa capacidad de organizar el pensamiento, de hacerlo visible primero para uno y luego podérselo mostrar a los demás, hombre, la capacidad de razonar, de pensar que tendríamos cada uno sería fabulosa. Y esto me lleva a pensar que no es solamente lo que dice Perkins, otros autores también que han abordado este tema nos dicen que es muy importante que nosotros empecemos a generar un pensamiento visible y que uno de los ejercicios que han aplicado, por ejemplo, psicólogos en el mundo para investigar en torno al pensamiento visible, nos dice que colocan niños a observar o jóvenes a observar lo que otros están haciendo y empiezan a dilucidar lo que el otro posiblemente puede estar pensando y empiezan a preguntarle al otro a ver para sonsacar o indagarle acerca de aquello que el otro está pensando. Entonces, cuando yo me pongo a pensar eso, digo, bueno, para mí es muy fácil sacarle a otro información y decirle, venga, ¿y usted en qué está pensando? ¿Por qué está haciendo eso de esta manera? Explíqueme qué está haciendo. ¿Qué lo llevó a hacer lo que está haciendo? Y entonces con lo que yo veo en el otro, me queda después más fácil, y lo dicen los psicólogos, lo comprobaron, que en la medida en que yo voy entendiendo lo que va haciendo el otro y voy planteando preguntas al otro para que me explique lo que está pensando, en esa medida esa capacidad se viene y se me fortalece a mí también. Entonces ya las preguntas son internas, ya no son al otro, sino vienen a decirme esto es lo que yo estoy pensando, por qué lo estoy pensando, por qué estoy haciendo este procedimiento de la manera en que lo estoy haciendo y empiezo a pensar, valga la redundancia, en lo que estoy pensando realmente y empiezo a preguntarme, a cuestionarme y empiezo a hacer ese pensamiento realmente visible. Y es cuando empiezo a notar que efectivamente cuando veo lo que estoy pensando, lo miro desde afuera y entonces empiezo a tener una mayor claridad y lucidez en el pensamiento. Y eso ayuda a que construya mejor mis pensamientos y a que aprenda mejor a aprender a pensar. Entonces, fíjate el poder tan impresionante que tiene esto. O sea, yo creo que de los trabajos que ha hecho el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, que han sido impecables, como el tema de la enseñanza para la comprensión, todo el tema del desarrollo cognitivo que ha trabajado Perkins, la apuesta de la interdisciplinariedad que hace Howard Gardner, todo el tema de la orientación al docente que hace Tina Blythe, los análisis sobre la comprensión que han hecho Perkins y Martha Stone. Yo creo que de todo eso, para mí, aunque me encanta todo eso, podrán verlo, soy una apasionada del Proyecto Cero en la Universidad de Harvard, pero que son además los que crearon ese enfoque en la enseñanza para la comprensión, pienso que esta es la base, o sea, que por ahí va la cosa. O sea, una vez es como maestro se pregunta y dice, ¿dónde está el switch para que cambiemos la cosa? Aquí creo que está el switch. Aquí creo que está la cosa. ¿Cómo hago para que mis estudiantes me digan lo que están pensando y lo hagan visible? Y ellos mismos analicen lo que están pensando a partir de lo que ellos ven que están pensando. Entonces, en eso se constituye lo que conocemos pensamiento visible. Y hay muchas maneras de hacer ese pensamiento visible. Entonces, fijémonos de varias cosas. Richard, que también se los recomiendo, además de Perkins, Richard en el año 2014 hace un aporte impresionante. Él nos dice que el pensamiento y que todas las situaciones provocadoras del mismo, que todas las actividades para activar la reflexión no tienen por qué ser imposibles. Y entonces nos dice que hay 8 fuerzas que nosotros como maestros y maestras podemos desarrollar para generar una cultura de pensamiento en el aula. Entonces, lo primero que nos dice es que hay que generar, la primera fuerza es el tiempo. Debemos dedicar tiempo a articular las maneras en que los estudiantes pueden llegar a pensar y a resolver las propuestas del profesor.
Entonces, fíjate lo interesante. Entonces, no es suficiente como que tú como profesor actives al estudiante con buenas propuestas, sino que es darle tiempo a los estudiantes suficiente, anótalo ahí en tu cuaderno, suficiente tiempo y respetando, o sea, respetando las diferencias entre los estudiantes a nivel individual para que ellos sean quienes estén proponiendo qué es lo que está diciendo el maestro. Entonces, que puedan pensar lo que les está diciendo el maestro y puedan resolver lo que les está pidiendo el maestro. Entonces, yo necesito un tiempo diferente al que tú puedes necesitar. Y esto es real. Entonces, si tú me lo preguntas, yo, los que me conocen saben que soy un poco hiperactiva, de hecho tengo un síndrome de atención fuerte con hiperactividad y eso me ha afectado toda la vida con el tema de la lectura y la escritura. Yo escribo bastante y leo mucho, pero me demoro el doble de lo que tú te demoras en la lectura. Entonces, mientras tú te demoras una página leyéndola 3 minutos, yo me puedo demorar hasta 10 minutos porque la tengo que leer y releer y releer. Entonces, aquí está el tema. Si queremos desarrollar una cultura del pensamiento en el aula, tenemos que darle tiempo al tiempo y tiempo al estudiante para que desarrolle lo que el maestro le está pidiendo. Entonces aquí estamos haciendo una primera fuerza que me va a ayudar a que el estudiante tenga tiempo para pensar y luego pueda hacer visible ese pensamiento. La segunda cosa es oportunidades, proponer a los estudiantes actividades, como le dice Richard, auténticas, donde todos puedan poner en práctica todo lo que están pensando, desarrollar diferentes procesos cognitivos, implicarse en diferentes tareas. Entonces, esto es muy importante porque entonces tú estás proponiéndole actividades para el que le gusta el arte, para el que le gusta escribir, para el que le gusta leer, para el que le gusta participar en público, para el que le gusta desenvolverse a través de un ensayo, de un examen, de una práctica de laboratorio, de un ejercicio práctico, de un trabajo en equipo y en un trabajo individual. Entonces, si tú estás generando diferentes oportunidades, entonces les vas a dar las oportunidades a todos para que hagan su pensamiento visible. Y las rutinas, que es lo que nos trae aquí hoy, el día de hoy, esas rutinas que son organización, como una especie de organización, unas estructuras que ahorita los vamos a ver, que van a ayudar a organizar, van a ayudar a ordenar, a estructurar y a desarrollar diferentes formas de pensar en el estudiante. Entonces, estas rutinas te van a permitir a ti que el estudiante, tú le das una instrucción, él estructura el pensamiento y desarrolla al tiempo una autonomía que le permite a él pensar por sí mismo y empezar a proponer cómo está pensando y a mostrarlo. Entonces, las rutinas de pensamiento le permiten organizar, desarrollar y mostrar. Eso es muy importante. Ahora, es muy importante también, y nos dice también este señor Richard, que el lenguaje es fundamental. Para poder desarrollar el pensamiento y para poder llevar a nuestros estudiantes al pensamiento, a hacerlo visible, es importante que aprendan a denominar algo, a describir algo, a distinguir las diferentes características de un objeto que estén estudiando a nivel de pensamiento, algo que estén estudiando, y que expresen y hagan uso de reglas verbales para comunicar lo que están haciendo, que sean capaces, por ejemplo, de determinar claramente lo que están observando, que puedan describirlo realmente con pertinencia. La máxima de más es menos, menos es más, porque muchas veces uno dice muchas cosas, pero no dice nada. Entonces, el lenguaje es fundamental para que podamos sacar lo que estamos pensando. No en vano, expertos como el doctor Ruben Feuerstein hablaba de esto. ¿Cómo logramos que los estudiantes entren en la fase de output? Cuando hablaba de su modificabilidad estructural cognitiva. Si bien en la fase de input y en la fase de elaboración los estudiantes usan reglas verbales, utilizan las estructuras verbales para construir el conocimiento y entenderlo, en la fase de output tienen que darle salida a lo que están elaborando y a lo que están aprendiendo. Y entonces aquí tendríamos que pensar cuáles son esos procesos, esas funciones cognitivas de salida que le van a permitir al estudiante contar lo que está pensando, describirlo, denominarlo,
Y entonces ahí es cuando utilizamos estas funciones de salida del lenguaje que te permiten decir las cosas con pertinencia, diciendo lo que es de manera precisa, sin ambigüedad y dando a entender lo que sabemos. Entonces muchas veces uno se vara y no puede hacer el pensamiento visible porque a veces uno está como bloqueado y entonces uno dice, es que lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero no sé cómo decirlo. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora, otra fuerza para desarrollar esa cultura de pensamiento del aula es la creación de modelos. Cuando los estudiantes van compartiendo ideas, intercambian puntos de vista, los discuten y van generando entre todos diferentes modelos de pensamiento. Esto es fundamental y es poderoso porque permite que no esté construyendo yo modelos de pensamiento de manera aislada, ni que yo sea una persona que está trabajando de manera separada, que también nos lleva al tema de las interrelaciones, sino que nosotros vamos generando una mirada a partir de lo que el otro está pensando y con lo que yo estoy pensando vamos generando modelos de pensamiento. Entonces vamos discutiendo, vamos intercambiando ideas, vamos compartiendo los puntos de vista y a partir de ahí generamos modelos de pensamiento. Las interrelaciones son súper importantes, aquí las tenemos, entonces estas interrelaciones tienen que ver que tenemos que abrir espacios para que todos los estudiantes puedan decir lo que están pensando, pensando también en que debo respetar las ideas del otro, debo aprender a escuchar no para contestar, sino también para aprender del otro. Y tengo que también crear un ambiente de confianza para que el estudiante sea capaz de mostrar ante todos los demás lo que está pensando, pero también sus debilidades. El entorno físico es fundamental. Entonces, si bien es importante generar ese ambiente de confianza, también es importante que atendamos ese entorno físico. ¿Cómo estamos nosotros estimulando una cultura de pensamiento a partir del ambiente donde estamos? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo estoy en medio del desorden, no puedo pensar. No puedo pensar. Entonces uno necesita también generar un ambiente supremamente equilibrado, organizado, que permita generar una apertura en el pensamiento. Y por último, pues una fuerza fundamental es el tema de las expectativas. Entonces establecer que los estudiantes establezcan qué metas de aprendizaje tienen, que se focalicen en qué aspectos deben ir pensando y lo que los demás esperan que piensen, pero también se enfoquen en eso, en esas metas de aprendizaje a partir de lo que ellos quieren aprender y necesitan aprender, pero también en lo que nosotros queremos que ellos aprendan. Entonces, estos elementos permiten que se genere una cultura de pensamiento en el aula que indiscutiblemente va a permitir que el pensamiento se nos vuelva más visible y que, como nos decía aquí Richard, pues nosotros no estemos con la angustia de pensar, oiga, ¿por qué todo tiene que ser invisible? ¿Por qué el pensamiento en el aula tiene que ser invisible? Porque todas las situaciones que hacemos en el aula lo que hacen es no visibilizar el pensamiento, sino volverlo invisible. Tenemos que generar oportunidades para activar la reflexión y para que los muchachos vayan soltando y nos vayan diciendo. Y entonces una de las 8 fuerzas poderosas para desarrollar esa cultura de pensamiento en el aula dentro del gran universo del pensamiento visible, que a todas estas hago un paréntesis, esa propuesta de la metodología de los 8 pasos es basada casi, o sea, casi en su totalidad, aunque tenemos aporte de otras cosas, que he venido desarrollando esa metodología de los 8 pasos para la evaluación formativa, tiene unos elementos súper poderosos de la evaluación manejadas del pensamiento visible, porque ese es el switch del que les hablaba hace un rato, porque a veces uno dice, pero es que yo intento de todo y no lo logro. ¿Cómo hago para que de verdad los estudiantes suelten, me digan, me muestren lo que están pensando? Hay estudiantes que me dicen, profe, yo sabía, pero yo no supe cómo explicárselo. Muchos de nosotros tenemos problemas para eso. Entonces, ¿por qué no activar estas 8 fuerzas poderosísimas para desarrollar esa cultura de pensamiento en el aula y hacerla visible? Y una de esas fuerzas, por eso la tomé para desarrollar esa metodología de los 8 pasos para la evaluación formativa, son las rutinas de pensamiento. Y entonces las rutinas de pensamiento, ¿qué vienen a hacer? Pues son estructuras
con las que los estudiantes de manera individual o colectiva pues inician, discuten, gestionan el pensamiento y a la vez van descubriendo modelos de conducta que les van a permitir utilizar esa mente para pensar, para generar pensamientos, para reflexionar, para razonar y para sacarlo afuera, para mostrárselo a los demás, que ahí a veces está el problema. Muchas veces hay muchos chicos que saben lo que están haciendo, pero vuelvo, insisto, no saben cómo mostrarlo y cómo hacerlo visible. Entonces las rutinas son fantásticas para ello. Y otra cosa, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Las rutinas también son poderosísimas para que el estudiante aprenda a estructurarse y a organizarse para poder pensar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno está con tanta cosa en la cabeza que uno dice, un momentico, paremos, necesito pensar un minuto, déjenme concentrar, tomar aire y decir, voy a empezar a pensar qué voy a hacer. Y uno mismo empieza a visibilizar su propio pensamiento, se reorganiza y vuelve y arranca. Pues así mismo pasa. Los estudiantes nuestros a veces se abruman con tanta cosa que si nosotros no les ayudamos a partir de nuestras rutinas, de estas 8 fuerzas poderosas, a organizar su pensamiento, pues hombre, van a seguir en un desorden terrible y no van a seguir avanzando. Entonces uno a veces como profe dice, pero es que yo le hago una cosa, yo le hago otra, yo le hago otra y no funciona nada. Pues es porque no está ese switch, que es lo que estoy trabajando hoy con ustedes. Entonces una manera poderosa de activar el switch son las rutinas de pensamiento. ¿Qué ventajas pues tienen esas rutinas? Que son estrategias breves, así rápidas, ¿sí? Veo, pienso, me pregunto, es la que más conocemos todos. Es breve. Observa esto. ¿Qué piensas? ¿Qué te preguntas? Ya. Estás haciendo que el muchacho hable, describa, suelte lo que está pensando. Uno a veces dice, Dios mío, ayúdalo a que me diga algo. Por ahí va, por ahí va. Entonces es una estrategia breve y fácil de aprender que va orientando el pensamiento del estudiante. Le va diciendo qué tiene que hacer paso a paso, le va dando con una prescripción como la que nos dan los médicos y dan estructura a las discusiones del aula. Ayudan muchísimo. Ahora, ¿qué otras ventajas tienen esas rutinas de pensamiento? Evaluar a través de las rutinas de pensamiento, pero evaluar formativamente. Pues me permiten visibilizar los procesos de pensamiento, me permiten visibilizar, por ejemplo, cómo está generando el estudiante esa clasificación cognitiva, cómo se está orientando temporalmente, cómo está generando una organización de la información, cómo está desarrollando reglas de lenguaje, reglas verbales para poder aprender, cómo está desarrollando esa capacidad que tiene para percibir, para analizar, para utilizar la información y aplicarla en diversas situaciones. Entonces, fíjate que ahí es súper importante mirar cómo estas rutinas de pensamiento me ayudan a desarrollar procesos de pensamiento y me van a ayudar a que el estudiante vaya accediendo a sus procesos de pensamiento, ya pasar de inferiores a superiores. Entonces, increíblemente estamos pasando niños que están mirando cómo pasan de recordar algo a comprenderlo, a analizarlo, a utilizarlo. Entonces, hombre, estamos viendo un cambio fundamental. Y todo este tiempo que yo he utilizado esta metodología, yo he notado que realmente mis estudiantes han ido avanzando, han ido generando un trabajo interesante, han ido empezando a organizarse y a demostrar el desarrollo de procesos de pensamiento de una manera mucho más efectiva. Las rutinas de pensamiento van a permitir que tus estudiantes sigan instrucciones de mejor manera. Entonces, eso es un éxito de la evaluación. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ay Dios mío, pero ¿qué pasó con esto? Yo ensayé, preparé tanto este instrumento, esta técnica de evaluación y ahorita que estoy aplicándolos, no me funciona. Y es que te vas a dar cuenta y el chico no supo seguir las instrucciones. Entonces, ¿por qué no utilizar una rutina de pensamiento que tiene instrucciones rápidas y te va a permitir evaluar formativamente al muchacho? Ahora, cada rutina de pensamiento tiene un procedimiento claro. Pim, pam, pum, 1, 2, 3, veo, pienso, me pregunto. Ahorita vamos a ver 2 ejemplos más. Lo tiene claro.
Es muy sencillo. Entonces, ese procedimiento va a ser claro para el profesor y va a ser claro para el estudiante. Y va a tener un orden cronológico. Entonces, se organiza el profe y se organiza el estudiante. Se organiza la evaluación y se planifica la evaluación a través de una rutina de pensamiento. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer después? Y con eso soy capaz también de utilizar instrumentos de evaluación. Con un solo instrumento puedo incluso generar una mirada completa de toda la rutina de pensamiento en un momentico, revisar qué hizo el estudiante con este ejercicio y trabajar con él. Organiza también la estructura, ese pensamiento el muchacho, o sea, como que la rutina de pensamiento te permite a ti organizar los pensamientos. La rutina de pensamiento te permite estructurar lo que estás pensando. Y entonces eso se convierte en un en una herramienta potente, grandota, gigante, que te va a ayudar muchísimo. Mire, yo hace algunos años que empecé a utilizar rutinas de pensamiento, alguien me mostró una. Yo me acuerdo que yo estuve en un taller con alguien y nos aplicó una rutina de pensamiento y yo dije, tan chévere esto. Y lo hizo para mirar cuáles eran nuestros saberes previos. Y desde ahí quedé yo matada. Yo dije, no, esto tiene que ser algo pues muy chévere. Me acerqué, le dije, bueno, ¿esto qué es? Me dijo, esto es una rutina de pensamiento. ¿Y cómo funciona? Me dijo, y empecé a investigar. Me dijo, mira, puedes investigar en esto, esto, esto. Empecé a investigar, a hacer mi proceso de investigación y empecé a aplicarlo con mis estudiantes. Y yo, sorpresa, me permitía evaluar saberes previos, me permitía hacer seguimiento continuo de lo que estaban aprendiendo y apropiando los estudiantes. Y me permitía evaluar de manera formativa durante todo el proceso, mirando qué eran aquellas dudas, inquietudes, sentimientos, emociones que se estaban generando durante la aplicación de la rutina de pensamiento en los estudiantes, los vacíos que iban quedando a nivel conceptual, por ejemplo. Entonces, eso es fundamental. Entonces, miren todas las ventajas de las rutinas de pensamiento. Ahora, yo puedo centrarme en varias cosas. Yo tengo contenidos, cuando estoy evaluando, yo evalúo contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿cierto? Preguntas que yo como maestra me hago cuando evalúo con rutinas de pensamiento. Entonces, lo primero que digo es, bueno, a partir de esta rutina, veo, pienso, me pregunto. ¿El estudiante realiza descripciones detalladas del contenido que se está trabajando? Entonces yo voy adaptando ese veo, ¿qué ve? Lo del contenido que estoy trabajando. Pienso lo del contenido que estoy trabajando. Me pregunto, llevo al niño a que se pregunte acerca del contenido que se está trabajando. ¿Sí? Utilizo esta porque esta es muy sencilla. Construye explicaciones e interpretaciones sobre el contenido que se está trabajando. Utiliza el poder maravilloso de la observación. Veo, pienso, construye acá explicaciones e interpretaciones, se pregunta sobre el contenido que se trabaja. Veo, pienso, me pregunto. Razona con evidencias, va preguntándose, va pensando, va estructurando, va a construir explicaciones sobre el contenido. Razona con evidencias, establece conexiones entre ideas, conocimientos anteriores, con otras materias, con otras situaciones del entorno. Así de poderosas son esas rutinas de pensamiento para evaluar. Me preguntaría yo como maestra, ¿esta rutina tiene en cuenta diferentes puntos de vista y perspectivas? ¿Capta lo esencial del contenido y llega a conclusiones? Ahí está, veo, pienso, me pregunto, ¿será que está captando lo esencial de ese contenido que lo estoy poniendo a ver, a que piense y se pregunte? Se hace preguntas a sí mismo como a otras personas. Ahí hay un error, a sí mismo. Me faltó el enter. Intenta descubrir la complejidad del contenido e ir más allá de la superficie. Identifica patrones y hace generalizaciones. Genera diferentes posibilidades y alternativas. Mire todo lo que nos va dando una rutina de pensamiento. Evalúa evidencias a través de las rutinas, argumentos, está evaluando argumentos, acciones. Por ejemplo, veo, pienso, me pregunto.
observo lo que el otro está diciendo, está pensando, pienso y me pregunto y genero argumentos. Formula planes y acciones de control o monitoreo, identifica afirmaciones, suposiciones y sesgos, aclara prioridades, condiciones y todo aquello que se conoce. Entonces, mire lo poderoso, mire las rutinas de pensamiento. Permiten, entre otras cosas, que la persona realice descripciones detalladas, construya explicaciones, razone con evidencias, establezca conexiones, tenga en cuenta diferentes puntos de vista. Dígame si eso no es un arma poderosa para evaluar, que capte lo esencial del contenido y me lo diga. Ya, con eso evalúo, que se haga preguntas a sí mismo. Una persona que se está haciendo preguntas es una persona que ya tiene claras las cosas, al menos ya lo está comprendiendo. Intenta descubrir la complejidad del contenido e ir más allá de lo superficial. Ya voy viendo que el muchacho está aplicando, lo está yendo más allá, que identifica patrones, que hace generalizaciones. Eso es lo que queremos con estas rutinas de pensamiento. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. De pronto allá no se ve muy cerquita, entonces lo voy a acercar. Esta rutina de pensamiento se llama el puente 1, 2, 3. Por ejemplo, en este caso yo puedo aplicar esta rutina de pensamiento 1, 2, 3 para activar los conocimientos previos y elaborar conexiones con lo que va aprendiendo. Entonces, fíjense lo poderoso de esta rutina. Mire acá, aquí el estudiante escribe 3 pensamientos o ideas. O sea, él tiene que dar aquí respuestas iniciales en relación al tema que esté estudiando. Entonces, aquí tiene que escribir 3 pensamientos o ideas del tema que va a empezar a estudiar. Iniciales. Entonces, ¿qué es una célula para ti? 3 pensamientos o ideas iniciales. 2 preguntas. ¿Cómo funciona una célula? ¿De dónde salen? ¿Hay algún tipo de clasificación de las células? Analogía, comparándola con algo. ¿Es una célula igual a un átomo, por ejemplo? ¿O la célula se parece al universo en algo? ¿Tenemos comparativos en que la célula sea igual al universo, por ejemplo? Entonces, ahí hay elementos interesantes. Ahora, cuando el muchacho genera esas tres pensamientos, esas 2 preguntas y esa analogía, se genera un puente, ya cuando hemos trabajado con él. Y el muchacho tiene que explicar cómo, miren acá, las nuevas respuestas con relación al tema. Entonces ya lo estudió acá con el profe, ya lo aprendió, ya lo construyó. Ahora tendría que escribir 3 pensamientos e ideas nuevas, 2 preguntas nuevas y una analogía. Y tiene que generar el puente entre lo que el muchacho tenía inicialmente con lo que tiene ahora. Entonces se genera un puente súper espectacular. Esta rutina de pensamiento, voy a alejarla un poquito acá, permítanme. Esta rutina de pensamiento es súper poderosa para evaluar, porque es que mire, pide al estudiante que él vaya descubriendo, vaya explicitando lo que está pensando, las ideas previas, los saberes previos, y luego conecte con lo que ya aprendió. O sea, que es una cosa entre hablar de zona de desarrollo próximo, entre lo que sé y lo que puedo llegar a saber, y luego lo que ya sé. Entonces, esta estrategia puede ser útil para aplicarla con los estudiantes a medida que ellos van desarrollando su comprensión, pero me permite también hacer una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación final para recoger el proceso. Entonces, fíjense cómo es de poderosa. Te va a permitir a ti que los estudiantes propongan esos pensamientos en torno a lo que creían que sabían y lo que ahora aprendieron. Eso es súper poderoso. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Pues vas mirando lo que el estudiante va comprendiendo y lo que el estudiante va conectando con lo que él sabía, y entonces el pensamiento se nos hace visible cuando él empieza a escribirlo y a mostrarlo aquí en el puente. Entonces, enseguida lo que él está pensando se traslada acá. Por eso es pensamiento visible. Y por eso la rutina es una de las 8 fuerzas poderosas para que se desarrolle el pensamiento visible. Otro ejemplo súper interesante es el ciclo de puntos de vista. Entonces, aquí los chicos tienen que pensar una lista de diferentes perspectivas
y luego usar ese protocolo como guía para explorar cada una. Entonces, por ejemplo, yo pienso que el tema de las migraciones es así, así, así. Y empiezan a mirar desde este punto de vista, considero que el tema de las migraciones afecta por esto y esto y esto, o sirve por esto y esto y esto. Yo pienso, hay que describir luego el tema desde el punto de vista, como un actor, asumiendo la caracterización desde tu óptica. Entonces ya cambia de lo que tú pensabas a lo que pensaría una persona diferente. Y a partir de ahí el muchacho empieza a generar dudas que tienen sobre ese punto de vista. Entonces realizar una pregunta que se haya generado. Entonces, aquí para cerrar el ciclo, el profesor lo que hace es que le pregunta qué nuevas ideas tiene ahora sobre ese tema que no tenía antes y qué nuevas preguntas se le han generado. Entonces, esta estrategia, por ejemplo, de ciclos de puntos de vista es muy chévere porque la puedes aplicar para utilizar una introducción para un nuevo contenido que vayas a ver. Puedes, por ejemplo, permitir que el estudiante escriba las ideas iniciales en forma individual en un papel y luego, por ejemplo, que el estudiante empiece a asumir el rol propio y luego el rol del supuesto actor. Y a partir de ahí, entonces, empezar a generar apropiaciones diferentes. Entonces, esto es súper interesante porque te va a permitir que puedas desarrollar una mirada mucho más directa de lo que el estudiante está pensando, de qué dudas tiene, de cómo lo mirarías si lo está viendo desde afuera, porque es que si tú miras en un primer momento lo mira como él, en un segundo momento se aleja y lo mira como desde los toros, desde la barrera, y luego ya empieza a generar dudas sobre ese punto de vista. Y entonces es importante porque el estudiante puede entender que las distintas personas pueden pensar de maneras diferentes. Y él lo vio en sí mismo cuando hizo el performance del actor, pero también cuando dio su punto de vista. Esto es súper interesante y ayuda muchísimo. Entonces, fíjate cómo a través de dos rutinas de pensamiento, nosotros podemos efectivamente, no más por estas dos, podemos generar todos estos elementos que estamos viendo y entonces esta rutina de pensamiento efectivamente permite desarrollar procesos de pensamiento, hacer que los estudiantes sigan instrucciones, entiendan el procedimiento a seguir y organicen y estructuren sus pensamientos, haciendo que efectivamente esta rutina sea una de las 8 fuerzas para desarrollar una cultura de pensamiento en el aula. Entonces, te dejo con estas reflexiones. Quiero que sigas avanzando, que sigas mirando cómo evaluar a través de rutinas de pensamiento, cómo vayas pensando en el poder que tienen estas rutinas de pensamiento para evaluar y que empieces a aplicar rutinas como estas, el puente 3-2-1, el ciclo de puntos de vista y hay 80,000 rutinas más que tú vas a encontrar y que pues puedes empezar a generar y aplicar con los chicos y chicas mejor dicho, desde mañana mismo. La famosa de veo, pienso y me pregunto, por ejemplo. Bueno, quiero dejarles hasta ahí. No quiero cansarlos, les quería dar como esa idea súper clave. Gracias por estar aquí.